Ahí estamos, toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. No se me desespere que aquí estamos para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y así con ese mismo gozo, amados hermanos, vamos a venir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, meditando en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Pedimos mil disculpas a los hermanos de la plataforma del Facebook, de la radio Elohim, por momentos de interferencia de la señal, ¿me entienden? Problema que casi nunca pasa en Estados Unidos, pero ahí estamos. Mil disculpas, sierva. Estamos. Dios le bendiga. Ya estamos al aire. La honra y la gloria es para Dios. Vamos a estar meditando en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y vamos a venir a la palabra rápidamente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice de esta manera: nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7 dice: no seáis, dice, pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu, dice, en toda bondad y justicia y verdad. Vamos a venir en palabras de oración para que sea Dios dando sabiduría y discernimiento a esta bendita palabra. Amantísimo y buen Padre poderoso, vengo de rodillas ante tu presencia, dándote honra, dándote gloria, Maestro, porque tú eres bueno, tú eres bello y para siempre es tu misericordia. Oh Jehová de los cielos, ante tu presencia estoy, para honrarte, alabarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte, Señor. En esta noche yo pido esa unción, ese poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que esta palabra sea explicada, sea discernida con denuedo, con poder, con autoridad, con acción de gracia ante tus ojos, Maestro. Que no hable palabra de hombre, que hable palabra revelada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado y exaltado sea nuestro Padre Celestial. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Cuando vemos aquí el apóstol Pablo hablándole a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 6, estamos para que usted y yo pueda identificarse. Estamos en Efesios 5, capítulo 5, versículo 6, a donde dice: nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? Que usted, como hijo de Dios, se va a dejar engañar cuando vea que otra persona le quiere meter una doctrina falsa, cuando vea que otra persona no le está predicando la palabra que lo va a llevar al trono de los cielos, la palabra que lo va a llevar a la salvación. Porque en este tiempo te digo esto, porque hay tanta congregación que no se está reprendiendo el pecado más lo están atrayendo. Hay congregaciones donde tampoco están haciendo partícipes de la sabiduría de Dios. Todo el mundo te está hablando por medio de teología. Muchos predicadores te están hablando por medio de un instituto bíblico. Allá lo que el hombre te enseñó. No te digo que está malo, está bien, por si tú no tienes el valor de arrodillarte y pedirle sabiduría a Dios. Pero es más bueno que tú vayas de rodillas a la presencia de Dios y que Dios te revele lo que Él quiere depositar en ti. Que Dios te revele esa maravillosa palabra, esa sabiduría que viene de lo alto. El hombre te va a enseñar lo que él entiende, pero más Cristo te enseña lo que Él quiere darte y a lo que tú mereces, a lo que tú estás designado para hacer en el camino de Dios. Pero ahora en este tiempo tanta gente que te viene diciendo que Cristo solo el corazón quiere. Tanta gente que te está diciendo que Cristo no quiere otra cosa, solo el corazón.
Cristo no es cardiólogo. Cristo ve el corazón del hombre. Óyeme bien. Porque la palabra dice que David era como el corazón de Jehová, de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves como el corazón de Dios, cuando tú te arrodillas, cuando tú lo buscas, cuando tú le das alabanzas, cuando tú exaltas el nombre de Dios, ahí es cuando tu corazón es semejante a Dios. ¿Por qué razón? Porque tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes esa benignidad en tu vida. Tienes esa deidad en ti. Cuando te digo deidad, es una divinidad, es un poder sobrenatural en tu vida, para que me entiendas. Eso es lo que, por eso cuando tú estás gozoso, cantándole alabanza, honrándolo, exaltando y bendiciendo el nombre de Dios, tu corazón gime, tu corazón late de alegría. ¿Pero por qué? Pero cuando alguien te viene y te viene predicando una palabra que a ti no te edifica, una palabra que tú crees que no vas a ir al reino de los cielos, porque en este tiempo todo el mundo está diciendo que va para el cielo, y yo no te voy a rechazar esa palabra, esa creencia. No, todo mundo va a ir al reino de los cielos, pero ante el tribunal de Dios. Pero si no estamos haciendo las cosas buenas ante los ojos de Dios en esta tierra, de allá para acá, ¿para dónde vas a venir? Todo mundo, la palabra dice que en aquel día todo ojo le verá. Pero ¿a dónde vamos a ir? Si hay que amarrarlo los pantalones y decir si soy evangélico o no lo soy. Vamos a seguir avanzando el versículo 7. Porque ese versículo está muy profundo y si no me voy a profundizar tanto que ahí lo vamos a ver, se nos va a pasar el tiempo. Versículo 7 dice, no seáis, dice, pues partícipes con ellos. Óyeme bien, cuando a ti te viene hablando alguien una doctrina que no te edifica, ¿para qué te vas a ponerle atención, amado hermano? Sí, por eso está la Biblia. Por eso la Biblia nos habla en Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando te dice que te hará libre, ¿cómo tú sos libre? Cuando tú pides sabiduría de parte de Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo quiero ser lleno de tu poder. Yo quiero hacer milagros por parte de ti. Ahí es donde tú estás buscando la presencia de Dios. Ahí es donde estás gimiendo ante los ojos de Dios. Pero cuando el creyente es un creyente haragán, tibio, malandrín, por decir así, que está en la iglesia pero no se somete ante los ojos de Dios. Ora 5 minutos y ya no ora más porque sus rodillas le duelen. Ese tipo de evangelio son vagos, por decir así. Un evangelio de Dios. No te voy a decir que vas a orar 6, 7 horas. Un evangelio de Dios, cuando va a la presencia de Dios, entrega todas sus cargas y le dice, Señor, aquí estoy ante tu presencia. Yo quiero ser un instrumento útil. Cuando tú comienzas a desarrollar un hábito para estar ante la presencia de Dios, tú oras 40 minutos y te levantas con tus rodillas y tu cuerpo como si nada. Tú oras 1 hora y tu cuerpo se levanta fortalecido. Ese es estar sometido ante Dios. Pero hay personas que sí oran más tiempo y gloria a Dios por ello. Y eso yo no lo discuto. Vamos a ir al versículo 8. Porque en otros tiempos, dice, erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Óyeme bien. En otros tiempos, tú y yo que no conocíamos el evangelio, éramos tinieblas, porque nuestro tata era el diablo. Hacíamos lo que el diablo decía. El diablo te decía, andate a emborrachar, te ibas. El diablo te decía, vete a drogarte, te ibas. Le decía a la mujer, vete a prostituir, se iba. Le decía a la mujer, vete a ver con tu novio allá, se iba. ¿Por qué razón? Porque éramos gobernados por Satanás. Ahora, quien nos gobierna es nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Pero ahora, cuando somos gobernados por Dios, no queremos obedecer. Cuando el Espíritu Santo te dice, ahora hay culto, vamos, ahí ya comienza a decir, no, es que estoy cansado, es que vine tarde, no puedo, y comienzas a poner pretexto. ¿Por qué razón? Porque la carne no quiere que vayas a edificar tu alma.
Pero más tu alma adentro está tu corazón latiendo, diciendo vamos, quiero ir a gozarme, quiero ir a sentir la presencia de Dios. Porque cuando vamos con un corazón dispuesto para alabar, exaltar y bendecir el nombre de Dios, entonces Cristo se manifiesta en tu vida. Tus cargas quedan atrás. Tú puedes venir cansado de trabajar, pero llegas al culto, comienzas a gozarte, comienzas a glorificar el nombre de Dios. Tus cargas se fueron, tus enfermedades salieron de tu cuerpo. ¿Pero por qué? Porque ibas con un corazón íntegro. Por eso yo siempre digo que cuando el evangelio va a la casa de Dios, no tiene que ir con rencilla, no tiene que ir con problemas. Tiene que ir con un corazón íntegro a gozarse, a disponer esas 2-3 horas para exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Cómo tú vas con ese corazón íntegro? Que si te toca orar 1 hora, tú vas a estar humillado. Aunque te duelen las rodillas, pero le vas a decir, carne, te humillas ante Dios. Carne, te humillas ante la presencia del Padre. Y comienzas a cantar, comienzas a fluir. Y si tienes el don de lengua, hablas lenguas. Es algo maravilloso. Pero cuando hay un corazón dispuesto para agradar a Dios. Pero cuando somos un evangélico haragán, vamos a la iglesia, no si tras que te arrodillas, ya sentís que se te duermen los pies, ya sentís que te dan calambre y decías, es que yo estoy padeciendo de tal problema. Quítate de pretexto, hermano. El pretexto es para el impío, el pretexto es para aquel haragán, pero tú que sos lavado con la sangre del Cordero, no tienes que tener ese pretexto cuando vas a la presencia de Dios. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Óyeme bien, el fruto del Espíritu en la vida del creyente es bondad, justicia y toda bondad. Óyeme bien, ¿cómo tú te llenas? ¿Cómo tú te identificas que estás dando fruto? No es necesario que a ti te digan, mira hermano, usted se ve lleno del poder de Dios, usted se le ve que carga una unción. No, esa unción, ¿cómo tú la tienes? Cuando te sometes a Dios. Esa unción, ¿cómo tú la agarras? Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú lees Biblia. Allí es donde esa unción llega a ti. Pero durante tú estés viendo televisión, estés viendo pornografía, estés viendo otra cosa que a ti no te edifica, eso a ti no te lleva a ningún lado, amado hermano. ¿Quieres ser un evangelio simple, apagado, tullido espiritualmente? No leas Biblia, no ayunes, no busques la presencia de Dios y vas a ser el creyente más perezoso que va a haber. Pero cuando sos un evangelio, que tú reconoces que tienes un llamado espiritual, tú reconoces que el poder de Dios está en ti, aunque sea 20 minutos tú vas a orar, vas a leer la Biblia, aunque sean 20 minutos tú vas a orar mínimo 3 veces en el día. Pero ¿por qué razón? Cuando tú tienes ese hábito de orar 20 minutos, de leer la Biblia 20 minutos, en términos de 3 días, tu corazón anda rebosando, tu corazón anda gozoso, tu corazón anda lleno de paz, lleno de amor, de felicidad. Y ahí es donde la gente ve ese rostro lleno de alegría. Tú siempre te identificas, aunque no andes sonriéndote con la gente, pero esa gracia que el Espíritu Santo pone delante de ti hace que la gente mire lo que tú eres en el evangelio. Hace que la gente mire lo que tú cargas de parte de Dios. Espero me estés entendiendo. Porque cuando somos un evangelio de búsqueda espiritual, tú reflejas el poder de Dios en la tierra. Versículo 10. Comprobando, dice, lo que es agradable para el Señor. Cuando dice comprobando lo que es agradable para Dios, ¿cómo tú entiendes la palabra comprobar? Comprobar es tener algo que represente lo que tú eres. Si tú representas, lo vamos a ir, para que me entienda, lo vamos a ir al sexo masculino y al femenino. El femenino sabemos que se identifica que es la hembra. Y el masculino por ser el varón. Ahora tú identifícate qué eres en el camino de Dios.
si sos un tullido o sos un hombre o una mujer de juego en el camino de Dios. Si sos un evangelio caliente en el Espíritu Santo. Cuando te digo caliente en el Espíritu Santo, que si tú andas trabajando y el Espíritu Santo te dice quiero que ores, tú dejas de hacer lo que haces y te vas a buscar un rincón, te vas a buscar un matón, te vas a buscar una piedra a donde tú arrodillarte, pero lo que tú quieres es agradar al Espíritu Santo. Lo que tú quieres es llegar a la presencia de Dios. Eso es cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero cuando no tenemos ese hábito, cuando no tenemos esa comunicación con Dios, por eso hay tanto evangelio que en estos tiempos ya no oye la voz de Dios. Ya no oye que el Espíritu Santo le diga, hijo, esto quiero de ti. Porque mucha gente dice, no, es que en los tiempos de antes la gente se sometía más. Es mentira del diablo. El tiempo, todo el tiempo ha sido el tiempo. Lo que pasa que antes, el evangelio de antes tenía más hambre por la llenura del Espíritu Santo. El evangelio de hoy tiene más hambre por estar viendo el Facebook, por estar viendo el TikTok, por estar viendo Instagram, por estar viendo cuántos likes le dan. Ese es el problema. Antes no había redes sociales, pero había poder de Dios. Date cuenta. Ahora hay redes sociales, pero hay unción y poder. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tener poder y esa unción? ¿O quieres tener todas las redes en tu teléfono? La pregunta es muy simple. Cuando un hombre o una mujer siente el llamado de Dios, tú mismo buscas. Tú mismo buscas la presencia de Dios. Tú mismo buscas a llenarte de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Espíritu te va llevando, el mismo Espíritu te va llevando a la gracia de Dios. El mismo Espíritu te va haciendo sentir ese deseo por orar, por leer la Biblia, por aprender. Cuando tú no puedes, no entiendes, lees la Biblia, vete de rodillas. La Biblia le dijo a Josué en Josué 1:9, clama a mí y yo te responderé, le digo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿A dónde está la sabiduría? En Cristo. Tú quieres ser sabio para discernir un mensaje. Léete el libro de Proverbios. ¿A dónde está la sabiduría? En la mente de que Dios puso en Salomón. ¿Quieres ser lleno del poder de Dios? Vete al libro de los Salmos. Pero la gente no tiene esa hambre. No le preguntas a Dios, Señor, ¿en qué libro de la Biblia yo puedo encontrar esa sabiduría? ¿En qué libro de la Biblia yo puedo encontrar esa llenura? Te estoy dando las claves. Te estoy dando las tácticas. Porque si tú te identificas con un llamado espiritual y quieres fluir en la palabra, quieres fluir en el gozo de Dios, pues allí está. Busca a leer la Biblia. Busca aconsejar tu mismo espíritu por medio de la palabra. Alabado y exaltado sea Dios. Te voy a decir algo, mi amado hermano, amada hermana, que si tú tienes una pregunta y me quieres decir, pero ¿cómo tú has hecho para poder aprender a discernir eso? Yo te explico. No tengo ninguna envidia con decirte, mira, yo hice de esta y de esta manera. Hay mucho evangelista, hay mucho pastor que sabe tanto, pero no le enseña al pueblo. No quiere que otro aprenda. Porque todo el tiempo está dependiendo del temor de que aquel se le va a pasar adelante. Yo no corro de esa manera. Yo ya sé lo que soy en el camino de Dios. Yo ya sé que si yo le enseño algo, Dios me va a dar otra sabiduría mejor. Por eso yo no tengo ningún problema por enseñarle a alguien que necesita una palabra. A alguien que me diga, mira, ¿cómo puedo hacer yo para ser lleno del poder de Dios? Yo te puedo explicar. Te puedo decir, pero eso sí no te voy a decir, sí, tú vas a ser lleno viendo televisión todo el día, viendo TikTok, no. Lo primero que yo te voy a decir, bueno, tú quieres ser lleno del poder de Dios, tienes que comenzar a orar mínimo 2 días por semana, a ayunar 2 veces por semana, a leer la Biblia mínimo media hora todos los días. Y a medida tú vas en ese momento, es como Dios se va a venir metiendo en tu vida. Es como Dios va a venir tratando en ti.
Pero a veces eso es lo que no queremos. Es mucho sacrificio porque estamos cansados, estamos atribulados. Ese es el pretexto que el enemigo le pone al hombre en este tiempo, a la mujer de Dios, al hombre de Dios. Pero cuando tú sabes el cargo que tienes, el ministerio que Dios ha puesto en tu vida, tú haces tiempo, tú vienes cansado, te descansas 20 minutos y te levantas, te bañas y dices voy a orar. Después de la orar, ahí cuando tú te vas a orar, Dios te revela dónde vas a predicar, a dónde vas a leer. Dios te revela y eso es muy bonito, que cuando tú estás orando ante la presencia de Dios, mires aquella visión que te diga, vas a leer en Mateo 6:36, en Mateo 5:28. Eso es muy bonito cuando tú tienes esa visión y te vas y desde que comienzas a leer, sientes que la presencia de Dios está fluyendo en tu vida, porque comienzas a leer y comienzas a sentir aquella hambre que entre más lees, más gozo sientes más alegría. Ese es el poder, esa es la convicción, esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero cuánto evangelio en este tiempo está viviendo seco, tibio y pálido espiritualmente. Alabado y exaltado sea nuestro Padre Santo. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobemos lo que nosotros somos en Cristo. Comprobemos lo agradable que tú eres para Dios. Si Cristo fue agradable por venir a morir a la cruz del Calvario por ti, por mí, por toda la humanidad, démosle nosotros siquiera un momento de 20 minutos de despojarlos de todo lo malo y decirle, Señor, ante tu presencia estoy. Permíteme que estos 20 minutos yo los disfrute ante tu presencia. Recibe mi oración, recibe mi canto, si es que Dios te pone que le cantes alabanza o coro, lo que sea. Dile, recíbelo como una ofrenda agradable. Cuando tú te muestras de esa manera, tú le estás sacando una sonrisa a Dios porque dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, por eso te voy a dar otro don, por eso te voy a dar esto. Y eso es lo bonito, que cuando tú vas a la presencia de Dios, lo alabes, lo exaltes, que le comiences a decir, Señor Jesús, tú eres hermoso, tú eres bello, maravilloso, majestuoso Dios, oh todopoderoso, tú eres el Rey de Israel, el Rey de los cielos y de la tierra. Mi alma te exalta, mi alma te glorifica, deseo darte lo mejor de mí. Recíbeme como una ofrenda agradable, ante tu presencia estoy. Comienzas a decirle cosas hermosas. Cristo está rebosando y en menos de media hora tú estás llorando ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios llega a tu vida. Pero cuando sos un evangelio apático, sos un evangelio que no busca la presencia de Dios, ¿cómo? Si hasta el enemigo te tiene miedo. Y el enemigo no se mete contigo de lejos. Le dice a los demonios, ahí dejen a esa, ahí dejen a esa. Esa no los estorba para nada. Pero cuando sos un evangelio de ayuno, de oración, de leer palabra, el enemigo sí se preocupa, porque ya no sos el mismo Aragán de antes, ya no sos el mismo tibio. Ahí dice, ahora sí, este ya se nos va levantando, este ya va creciendo, este ya va más cerca de estar con el que él quiere estar. Ese es el problema. Pero cuando tú y yo no buscamos de la presencia de Dios, ni al diablo los quiere, amado hermano. No demos lástima diciendo que somos evangélicos y si tú no estás pagando el precio como un evangélico. Alabado y exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 dice, no participéis en las obras infructuosas, dice, de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Óigame bien cómo dice Pablo diciéndole a los apóstoles aquí, a los efesios, perdón. Y no participéis, dice, en obras